Vaya, entonces, en ese tiempo que vinieron Cristóbal Colón vino a América a conquistar las pobres indígenas, luego los indígenas junto con los próceres que nosotros ya conocemos, como José Simeón Cañas, Matías Delgado y todos esos, que al final creo que también eran españoles, eran como frailes, ¿verdad? Que venían, eran de la iglesia católica, quizás muchos de ellos, que obviamente estaban en desacuerdo con todo lo que miraban, porque a los indígenas los agarraban de esclavos, a las mujeres las trataban como que eran nomás objetos sexuales. Por eso, ajá. todo ese oro que van a recolectar todo, digamos, es que todas por eso partes, es rico reliquias. Todo. Porque hay ¿cómo le dicen? Como una iglesia, ¿cómo le dicen eso? de puro oro. No, ¿Dónde está todo guardado eso? ¿Cómo le dicen eso? No sé. ¿Dónde está? Una capilla. Pero hay una que no te dejan entrar y tienen como las cosas de Jesús, que donde Por eso una Todo capilla. lo que han Todo lo que recolectado. hay en Vaya, ajá, entonces los próceres, o sea, las personas que lucharon por la libertad para que cada país fuera independiente de España, obviamente no estaban de acuerdo con todo lo que miraban, que los soldados españoles venían y que, o sea, venían, unos se morían y venían nuevos y venían a seguir con lo mismo y a saquear y a llevarse y a todo. Entonces lucharon para que políticamente cada país fuera independiente y ya pudiera tener su propio gobierno, un presidente y... Para que hubieran fronteras también y todo eso. Ajá, entonces, pero en ese tiempo todo era dependía de los soldados, o sea, no soldados, sino que de ¿cómo se llamarían? Ejército, o sea, los que mandaban, los que quedaban como presidentes eran los altos mandos militares, como por ejemplo los capitanes, los generales, coroneles, esos son los que se adueñaban de la presidencia de un país. Entonces, como había poca gente, los que tenían más dinero, adquisición económica, eran los españoles, porque ellos son los que habían llegado acá. Entonces, los españoles prácticamente empezaron a comprar tierras por nada. O sea, el general, digamos, era el presidente o el encargado del país, y llegaba un español y le decía, mira, me gusta aquella tierra. Y la tierra no valía prácticamente nada porque no había gente. Solo así con decir nombre. Así. Sí, o sea, por convenios políticos podría ser, tal vez por arreglos políticos, si se puede decir de que venía el general, o mejor dicho, venía un apoderado de dinero de España y le decía, mira, te voy a invitar por ejemplo, a España a pasar una semana allá en mi hacienda, pero a cambio dame un departamento, así hablando de bastante cantidad de tierra, porque la tierra prácticamente no tenía valor, pues. Porque en la escuela enseñan eso, hija. En la escuela enseñan eso, sí. Es que ustedes no ponían atención al problema. Óigala. Me dijo viejo, qué vergüenza. Cama, iban a la escuela y así estaban. Pero espérate, no digas eso porque vos también fuiste. No, que bien saben. Vaya, escuchen la historia pues, que no nos vamos a terminar nunca. Ajá, dale pues. a saber quién seleccionó los países, como diciendo, esto de aquí es Salvador, esto de aquí es una lucha. La cantidad. Sí, es que, pues sí, es que todo es guerra, todo es conflicto y así es como se iban armando las fronteras y todo. O sea que no teníamos Mira, hombres El para Salvador, atacar. El Salvador era más grande, pero Guatemala quitó también una parte. Sí, es que según la historia, Centroamérica era una sola, antes, y después se empezó a dividir. Y El Salvador le quedó la parte más pequeña. Pero todavía se sigue peleando todavía lo de esa Y isla. fíjese que fuera bonito, la verdad que fuera bonito, porque Bukele creo que ha luchado por eso, de que Centroamérica fuera unida, que fuera una sola. Una sola. Por ejemplo, imagínense que para el Mundial han luchado para que uno de los países de Centroamérica sea sede, pero lo que han dicho es que tal vez si algún día se unifica Centroamérica, podría ser la base, sería Centroamérica. Y podrían ser los estadios en El Salvador, Honduras, Nicaragua y así va. Va a ser el 2026, parece. Que van a ser Estados Unidos, con México. y Canadá. Ajá, cabal. Algo así. Entonces,
Algún día puede hacer de que Centroamérica se unifique. La verdad que es poquita tierra, pues puede llegar a ser un solo país. O sea, podría llamarse Centroamérica Unida, por ejemplo, o algo así, va. O así como México. México son varios estados, pero se llama estados mexicanos. En verdad estamos bien jodidos. Pero fuera chivo que Sí. el mundial. Mira el mundial de... Mira, en el canal 4 sale el mundial. Vaya, ajá. Entonces, en esos tiempos la tierra prácticamente no era apreciada económicamente, no la valoraban como ahora vale, ¿verdad? Entonces venía un hacendado, un adinerado de España y por algún acuerdo político con el general, él agarraba la porción de tierra que él quisiera. Entonces, dentro de esos hacendados, estamos hablando ya en los años 800 y 900, donde los españoles eran los dueños de prácticamente todas las tierras. Los españoles de dinero, ¿verdad? Porque acuérdense que antes de los españoles solo habían indígenas. Y aparte de los indígenas, después que los españoles vinieron y embarazaron a nuestras madres indígenas, surgieron los mestizos. Los mestizos eran los que eran hijos de un español con una indígena. Entonces, pero los mestizos no tenían el mismo poder de adquisición que un español puro. Los mestizos eran vistos como lacra, como lacra, como le llamaban bastardos porque prácticamente eran hijos fuera del matrimonio español, o sea, eran hijos porque la mujer española tal vez se había quedado en España cuidando los bichitos españoles y los españoles que venían a la conquista o los que venían a hacer negocios acá, miraban a una indígena bonita, porque obviamente eran bonitas alguna indígena, ¿va? Entonces le decía, mira, me gusta, démosle como ajos, la preñaban y nacían. La cosa es que la necesidad, pues, ¿cuántos años pasaban? Sí, pues sí, para venir. abusaban de alguna mujer. O tal vez la violaban. Sí, así era. Entonces así era como... ¡Huela! ¡Chiclín! De las tuyas, Chiclín. Chiclín. Es bien original. Te pasamos el número, Chiclín. Te pasamos el número. Te pasamos el número, Chiclín. Y bien original. Sí, dije rápido. Vaya, ajá. Entonces, así es como empezaron a surgir las diferentes razas, va. O sea, los españoles puros, los indígenas y los mestizos o los bastardos que eran hijos de españoles con mestizos. Entonces, los mestizos, como les decía, no tenían los mismos poder de adquisición que un español puro. Los españoles puros eran los que compraban, los que hacían todos los negocios. Y los mestizos eran vistos de menos, o sea, porque no les daban el apellido, muchos de ellos. No tenían ninguna autoridad. Entonces, dentro de todos esos españoles con dinero, pues llegaron los dueños de esta tierra. Y como decía Pululipey, que el mero dueño era dueño prácticamente de toda la costa de aquí de Huachapán y Sonsonate. O sea, era una porción de tierra grandísima. Pero como ya después se vino también lo que ya en los años 80, cuando fue la guerra de El Salvador, la guerra civil, eso fue porque hubo mucha injusticia, porque los hacendados grandes españoles y ya gente que ya era pues entre españoles, alemanes y razas así de poder que había venido y había adquirido la tierra, estaban los colonos, o sea, los dueños de las haciendas grandes. Y dentro de eso pues tenían a gente campesina que trabajaba para ellos, pero ellos nunca progresaban, porque ellos siempre dependían del patrón, o sea, siempre dependían del general, del dueño, eran prácticamente esclavos. Entonces no podían comprar nada. Dependían prácticamente de lo que les daba el patrón. Les daba un pedacito donde vivir, allí hagan tu casa y vos vas a cuidar estos animales, vas a cosecharla. A cambio de que no te pagaban, a cambio de que vos trabajaras. A cambio de vivir ahí. Eran los meros campesinos. Ellos no tenían oportunidad de sobresalir en nada. Porque prácticamente naciste pobre y tu destino es ser pobre. Incluso ni tenían educación los hijos de ellos. Ajá, entonces esto ya estamos hablando en los años más o menos de los 900 para adelante, ¿verdad? Cuando había mucha gente con sus grandes porciones de tierra y estaba esa injusticia social. Porque los que tenían y el que no tenía, no tenía. Y estaba así tan dividida la sociedad de que... Era tan malo que si te veían así, ellos no te ayudaban ni nada. Y si te daban trabajo, te
le pagaban lo mínimo. Prácticamente la ayuda era que te daban donde trabajar para que pudieras tener para de la misma cosecha, tal vez te daban tu saco de maíz para que pasaras todo. Abuela, estaba pensando yo lo que no pude aprender un año ahorita en 15 minutos. Sí, es importante. Entonces por esa injusticia sociales que hubieron muchos que empezaron a levantarse y decir, no es justo de que el que tiene siempre va a tener y se va a hacer más rico y el que no tiene nunca va a tener porque no tiene tierra propia, no tiene un trabajo propio, no tiene nada. Solo depende del patrón, del colono, del que tiene dinero. Entonces se vino lo que ya fue la revolución, se llamó revolución agraria. De que el gobierno, creo que en ese tiempo estaba el PDC, que era Duarte, en los años 1980 más o menos. En ese tiempo empezaron a llegar a acuerdos políticos y a decir que el que tenía que por obligación darle a los que han trabajado con esto la vida. Y los obligaron a darle una porción de tierra que podían cultivarla, o podían hacer su casa, pero que al final iba a ser tuya, va. Y al final, pues algunos que yo creo que la vendieron, pero por poco dinero, ¿verdad? Por ejemplo, todas esas tierras de ahí, de las Delicias, lo que ahora las Delicias, esas tierras fueron donadas, no fueron vendidas. Bueno, las primeras fueron donadas. Primero hasta el callejón, ahí por donde vive la niña Ana. Y para abajo todo fue regalado, de ahí para arriba sí fue vendido. Entonces... Y así como la gente que financiaba más antes. Vaya, lo que hicieron es, vaya, por ejemplo, cuando nosotros andamos caminando por todo el terreno ahí, empieza Pello o La Garza cuando estaba, o Pulú, le decían, aquí vivía el finado que no sé quién, aquí tenía la casa la finada no sé quién, y así, ¿verdad? Las casitas las tenían regadas porque el patrón les había dado dónde construir. Pero cuando vieron de que venía la revolución esta agraria, lo que hicieron fue sacar a toda la gente de los pedacitos que estaban regadas y ponerlos en un caserío, en ese caso Las Delicias. Los sacaron a todos los que estaban dentro de los terrenos así regados y los pusieron en Las Delicias, ¿va? ¿Por qué? Porque si no iban a tener el terreno cortado por secciones. Entonces prefirieron mejor dejarlos en una parte, moverlos para que estuviera ordenado un caserío y no que perder partes del terreno, porque ya un terreno ya cortado ya no tiene el mismo valor que de que esté completo. La otra vez nos enseñó dónde vivía. Ajá.